En la historia humana, solo una enfermedad ha sido erradicada por completo, siendo esa la viruela. Bueno, aparte de dos muestras que aún existen en dos laboratorios en los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, estamos increíblemente cerca de erradicar una segunda, la polio. La polio es una enfermedad que tiende a afectar a los niños menores de 5 años y es capaz de resultar en que un paciente quede paralizado de por vida. Hasta la fecha, no hay cura para la polio. Solo se puede prevenir a través de vacunaciones. Las vacunas han podido reducir los casos a solo 6 en 2021. En el video de hoy, cubriremos qué es exactamente la polio, la historia de intentar entenderla y cómo pronto se convertirá en una enfermedad del pasado. La polio es causada por el adecuadamente llamado poliovirus, del cual existen 3 tipos distintos, aunque los 3 tipos producen el mismo efecto. La polio favorece la transmisión en condiciones insalubres, a menudo transmitiéndose a través de partículas fecales infectadas, aunque generalmente la polio se propaga a través del consumo de agua o alimentos infectados. En algunos casos, la saliva infectada que entra en la boca de una persona también puede causar infección, aunque esto es menos común. Los más propensos a la infección, así como aquellos que son más propensos a un caso grave, son aquellos que están desnutridos, tienen una deficiencia inmunológica o mujeres que están embarazadas. Es importante destacar que la polio es capaz de cruzar la barrera materno-fetal durante el embarazo, aunque el feto no se ve afectado por ninguna infección materna. De hecho, parece que los anticuerpos maternos pueden pasar a través de la placenta, proporcionando un nivel de inmunidad para los primeros meses del niño. Una vez que una persona está infectada, el periodo de incubación generalmente será entre 6 y 20 días. En poco menos de 3/4 de los casos, un paciente no presentará síntomas, mientras que en poco menos de 1/4 de los casos solo se mostrarán síntomas leves. Para los casos leves, una persona presentará síntomas como fiebre alta, fatiga y dolores musculares. La mayoría de las personas se recuperarán y el movimiento volverá lentamente en las próximas semanas. Es en el último 1% de los casos donde reside el verdadero peligro. El virus de la polio es más que capaz de afectar la médula espinal, lo que lleva a muchos de los síntomas asociados con la enfermedad. Los músculos se debilitarán, volviéndose flojos e incontrolables, con una persona a menudo experimentando una sensación similar a la de agujas y alfileres en sus piernas. En algunos casos, la polio causará meningitis, donde la membrana alrededor del cerebro y la médula espinal se inflama. En los casos más graves, una persona se paralizará en lo que se conoce como parálisis flácida aguda. Las partes del cuerpo más afectadas son las piernas, pero en algunos casos involucrará los músculos de la cabeza, el cuello y el diafragma. Para aquellos que desarrollan parálisis, hasta un 10% morirá cuando la parálisis afecte los músculos necesarios para respirar. Otros síntomas pueden incluir encefalitis, que es una infección e inflamación del tejido cerebral. Esto a su vez puede llevar a confusión, fiebre e incluso convulsiones. El virus se dirige a los receptores que se encuentran en las neuronas del paciente. Es a través de este proceso que una persona comenzará a perder el control y la función de sus músculos, lo que finalmente resulta en parálisis. Sin embargo, esto puede no ser el fin del asunto. Algunas personas desarrollarán el síndrome pospolio, que puede afectar a las personas de 15 a 40 años después de contraer la enfermedad. El síndrome pospolio es donde algunos de los síntomas reaparecen o incluso pueden empeorar. Los síntomas incluyen fatiga constante, debilidad muscular y dolor en los músculos y articulaciones. El síndrome pospolio no se comprende demasiado bien. No se sabe exactamente cuántos están afectados, ni está claro qué causa la condición. Una teoría principal es que el síndrome surge de las neuronas previamente dañadas por la vacuna contra la polio que se deterioran aún más, lo que explicaría cómo puede llevar años de su uso para llegar a estar dañadas hasta el punto de que se establezca el síndrome pospolio.
Se cree que la polio ha afectado a la humanidad durante miles de años. La representación más antigua de la polio se encontró en una losa de piedra antigua egipcia. Se muestra al sacerdote con una pierna marchita y usando un bastón. Se entiende que es el resultado de la polio. El arte antiguo egipcio tendía a mostrar poca variación en cómo representaba a las personas, con muy poco en cuanto a individualidad, destacando la probabilidad de que esto no fuera una elección artística, sino más bien una representación precisa del sacerdote. Sin embargo, solo hay ocurrencias esporádicas de la enfermedad hasta los últimos 300 años aproximadamente. El primer médico conocido por haber identificado la enfermedad fue Michael Underwood, un temprano defensor de la pediatría como su propia rama distinta de la medicina. En 1789, Underwood publicó la primera descripción clara de la polio en bebés en su libro de texto médico. Durante los primeros años del siglo XVIII, comenzaron a informarse epidemias aisladas en textos médicos, con un aumento constante en el número de niños que quedaban paralizados por la enfermedad. Pero en un extraño conjunto de circunstancias, las mejoras en la higiene en las ciudades industrializadas jugaron un papel en que los casos de polio se volvieran más graves. Se ha postulado que los niños muy pequeños a menudo estaban expuestos a la polio y solo contraían síntomas leves, mientras desarrollaban inmunidad a la enfermedad. Durante los tiempos en que había poco en cuanto a alcantarillado adecuado o prácticas de higiene, tales infecciones en los muy jóvenes eran comunes. Pero a medida que la higiene mejoraba, se reducían los casos increíblemente altos de los muy jóvenes expuestos a la polio. Antes de mucho tiempo, cada vez menos personas desarrollaban inmunidad a la polio, lo que resultaba en una exposición retrasada a la enfermedad hasta más adelante en la infancia o incluso en la vida adulta, cuando la enfermedad es más probable que tome la forma paralítica. Fue en 1905 que el médico sueco Ivar Wickman amplió nuestro entendimiento de la polio. Estudió la epidemia que afectó a Suecia en 1905, haciendo algunas observaciones clave. Observó que la polio parecía propagarse a través del contacto físico, que se propagaba a lo largo de las calles y las líneas de ferrocarril, y postuló que muchas de las infecciones ocurrieron en las escuelas. Wickman afirmó que la polio era una enfermedad muy contagiosa y que la gravedad de los síntomas varía de persona a persona. Crucialmente, sugirió que tanto los casos graves como los menos graves deberían ser considerados iguales, ya que creía correctamente que aquellos con síntomas leves podrían propagar la enfermedad a los sanos, quienes a su vez podrían contraer síntomas paralíticos. Para el cambio de los 1900, se habían realizado numerosos intentos para descubrir una cura para la polio. Algunos de los tratamientos sugeridos durante la epidemia de 1916 en Nueva York, que cobró más de 2.000 vidas, incluyeron dar a los niños agua de radio, bañarlos en harina de almendra y administrar oxígeno a través de las extremidades inferiores mediante electricidad positiva. Pero quizás el tratamiento de la polio más infame fue el pulmón de hierro. El pulmón de hierro fue inventado por Philip Drinker, Louis Shaw y James Wilson. El paciente está encerrado dentro del pulmón de hierro y la máquina funciona cambiando la presión en su interior. Cuando se reduce la presión, la cavidad torácica se expande y cuando se aumenta la presión, la cavidad torácica se contrae. Este proceso, en esencia, realiza la respiración del paciente paralítico que de otra manera sería incapaz de respirar por sí mismo. Aunque ineficiente, el pulmón de hierro pudo salvar a muchos. Era una gran pieza de maquinaria con un precio aún mayor. Además, los pacientes necesitarían estar encerrados dentro del pulmón de hierro a menudo durante meses o años a la vez. En algunos casos, los pacientes tendrían que permanecer dentro del pulmón de hierro de por vida. Fue en los años 30 cuando se desarrolló la primera vacuna contra la polio viable. Maurice Brody desarrolló una vacuna inactivada donde se trituraban las médulas espinales de monos infectados y se trataban con formaldehído, matando al virus. Las primeras pruebas de las vacunas parecían prometedoras, pero cuando 3 niños desarrollaron polio paralítica después de recibir la vacuna,
se retiró la vacuna de Brody. Pasaron 20 años más para cualquier otro avance en una vacuna. En 1952, Jonas Salk y su equipo en la Universidad de Pittsburgh desarrollaron su vacuna contra la polio. Se probó la vacuna de Salk y se demostró que es efectiva contra los 3 tipos del virus. Aunque era alrededor del 70% efectiva contra el tipo de virus de la polio 1, también conocido como virus de la polio, tipo 1 era más del 90% efectiva contra virus de la polio, tipo 2 y virus de la polio tipo 3. Esta vacuna se basó en el trabajo de Brody, utilizando un virus inactivo que había sido tratado con formaldehído antes de ser inyectado. Esta no sería la única vacuna efectiva contra la polio desarrollada en esta época. Albert Sabin creía que una vacuna con virus vivo sería más efectiva. Sabin había desarrollado previamente vacunas para la enfermedad del sueño, la fiebre por picadura de mosca, de arena y la fiebre del dengue. La investigación de Sabin sobre el virus de la polio mostró que el virus era capaz de reproducirse en los intestinos antes de atacar el sistema nervioso. Esto sugería que el virus podría ser cultivado en tejidos distintos al tejido cerebral, permitiendo métodos más simples y económicos de desarrollo de vacunas. Sabin continuaría para desarrollar una vacuna oral. Esta versión utilizaría una cadena de poliovirus que causaba una respuesta autoinmune, pero no parecía causar parálisis. Primero probaría la vacuna en él mismo, su familia y colegas, y tendría éxito en los ensayos clínicos. La vacuna se implementó en la Unión Soviética y luego en el mundo entero. Sin embargo, la vacuna de Salk cayó en desgracia debido a lo que se conoce como el incidente Cotter. En abril de 1955, el laboratorio Cotter produjo unas 120,000 dosis de la vacuna Salk bajo licencia. Pero la vacuna contenía el virus de la polio vivo, que no había sido correctamente inactivado. El lote de vacunas Cotter fue retirado rápidamente después de que se informaron casos de polio. Se informaron unos 40,000 casos leves, mientras que se observaron 56 casos de polio paralítica. Trágicamente, 5 niños morirían como resultado del error, con demandas e investigaciones en curso para determinar qué salió mal. Debido a los riesgos, la vacuna de Sarpin se convirtió en la vacuna preferida para gran parte del mundo. Sin embargo, en años recientes, los avances en la producción de la vacuna han resultado en una vacuna contra la polio inactivada mucho más segura. Es importante destacar que la vacuna inactivada ofrece una mejor protección contra la polio paralítica, mientras que la vacuna viva es más efectiva cuando se usa en lugares donde la polio aún no ha sido erradicada, ya que es mejor para controlar la propagación de la polio y detener los brotes. Incluso hasta el día de hoy, algunos países requieren una vacuna contra la polio antes de viajar, y muchos países incluyen la vacuna contra la polio en las vacunas que reciben los niños. También es importante destacar que la inmunidad contra una de las 3 cepas del virus de la polio no confiere inmunidad a las otras 2. Por lo tanto, se produjeron vacunas para combatir cada cepa. Para 1999, la segunda variante del virus de la polio fue erradicada, con la tercera variante siguiendo el mismo camino en 2012. Hoy en día, solo hay 2 países donde la polio es endémica: Afganistán y Pakistán. Esto se debe en parte a la creencia de que la vacuna contra la polio es una estrategia para esterilizar a los musulmanes. Un punto de contención fue la búsqueda de Osama Bin Laden. El lanzamiento de una vacuna contra la polio se utilizó como tapadera para la operación. A pesar de que muchos de los líderes musulmanes en estas regiones promueven la seguridad de la vacuna, todavía hay algunos que son escépticos, lo que significa que el virus seguirá siendo endémico. Un número de personas a lo largo de la historia también han sido afectadas por la polio, notablemente el cineasta Francis Ford Coppola, el músico Neil Young y el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, aunque este último es discutido. Roosevelt fue diagnosticado con polio en 1921 y se entiende que su empeño por encontrar tratamientos, curas y una vacuna jugó un papel clave en el desarrollo de las vacunas.
Sin embargo, el análisis retrospectivo de sus síntomas apunta al síndrome de Guillain-Barré. Independientemente, Roosevelt fundó la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, que fue en gran medida responsable del desarrollo de las vacunas. Aunque la polio pronto será cosa del pasado, ha dejado su huella en muchos. El daño permanente que puede causar, especialmente a los niños, es realmente alarmante. La derrota del virus de la polio es otro testimonio del éxito de los programas de vacunación que han salvado a muchos. Aunque es importante recordar que el virus todavía puede ser detectado en países donde hace mucho tiempo que fue eliminado. En junio de 2022, el virus de la polio fue detectado en la red de alcantarillado de norte y este de Londres. El Reino Unido es considerado por la Organización Mundial de la Salud como libre de polio, con bajo riesgo de transmisión de polio debido al alto nivel de vacunación en toda la población, y afortunadamente este es el caso para gran parte del mundo, y sin duda la polio será la segunda enfermedad en ser eliminada del mundo, esperemos que en nuestras vidas. Gracias.